Bien, la clase de hoy es la clase de globalización. Es la primera de varias clases que vamos a utilizar para estudiar la economía mundial. Hoy les vamos a hacer una introducción al tema, de manera que sea una clase relativamente corta a las que venimos haciendo, en donde vamos a dejar planteado en forma sistémica cómo opera la economía en estos momentos, que obviamente todavía opera con un sistema globalizado, que lo vamos a estudiar o vamos a introducir su estudio en la clase de hoy, donde vamos a seguir analizándolo pormenorizadamente en las clases que vienen. Entonces, vamos a empezar por compartir pantalla, así empezamos a trabajar. Ahí tenemos. Vamos a checar esto. Bien. La economía internacional funciona a través de varias características. Las vamos a enfocar ¿eh? Con un triple enfoque o una triple definición que permite entenderla globalmente. Obviamente, globalmente, ¿por qué? Y porque funciona con un sistema globalizado. Entonces, vamos a ver tres características. La primera es que se trata de un sistema cerrado. Es un enfoque sistémico, así que obviamente es un sistema. Pero ¿qué quiere decir un sistema cerrado? Vamos a definir a un sistema cerrado como un sistema en el cual el comportamiento de ninguna de las partes puede ser individualmente independiente de por lo menos una de las otras partes del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos interrelacionados. Obviamente, es una economía mundial, afuera del mundo no hay nada para nuestra economía, por lo tanto es un sistema cerrado. Si estamos hablando de un país, sistema abierto, pues se interrelaciona con el resto. Pero cuando miramos todo el sistema, es un sistema de carácter cerrado. Esto para empezar. En segundo lugar, en este sistema, que es la otra característica, tenemos actores de distinto poder. Y no todos los actores son países. Tenemos actores que son países, tenemos actores que son empresas multinacionales, tenemos actores que son bancos, tenemos actores que son fundaciones, tenemos sistemas de países que se aglupinan entre sí, como por ejemplo el Club de París, u organizaciones multinacionales de países, como puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como vamos viendo, no solamente tenemos distintos, un sistema cerrado, sino que en este sistema cerrado hay distintos tipos de actores. Y lo más importante, ¿eh? Eh, los actores económicos, eh, no todos tienen el mismo poder. Sí, acá vamos a considerarlo como una tercera característica importante. No todos estos actores tienen el mismo poder. No es lo mismo lo que puede hacer un país como Estados Unidos o China, o como puede hacer, le voy a poner el ejemplo del apunte, Uruguay o Guatemala. Todos incidimos, sí, todos incidimos, pero la realidad es que no todos tenemos el mismo peso. Estados Unidos, casi el 20%, el 23% de la economía mundial, China el 16, 17, de acuerdo a cómo lo midamos, puede ser más, y la realidad es que, lo vamos a ver ese tema para otro, no es lo mismo que un país como Argentina, que es el 0,6% de la economía mundial. No se incide de una misma manera. Igualmente pasa con las poblaciones. Esos son temas que vamos a ver un par de clases más adelante, donde lo vamos a poder discriminar oportunamente como corresponde. Lo importante es que, vamos a bajar un poquito, a ver, se me perdió la flechita. Acá le pusimos este grafiquito. Los organismos multilaterales, puede ser, o plurinacionales,
se interrelacionan, los bancos multinacionales, las empresas, los fondos de inversión, las economías locales de los países, todas se interrelacionan entre sí, de esta manera. Me importa que vean este gráfico, porque obviamente no todos tienen el mismo peso también, ¿no? Ahora, hay un tema que es muy importante, que lo voy a mostrar acá abajo. Todos los actores de este sistema, nadie puede actuar en forma independiente, sino que todos están vinculados con la acción de los otros. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en el sistema, por más chiquitito que seamos, y no importa en qué lugar del planeta estemos, incide sobre todo el sistema. ¿eh? Se aplica para analizar la globalización, sobre todo la globalización descontrolada que hubo hasta hace unos años. Se aplica una teoría que viene de la física, que se llama la teoría del caos. La teoría del caos, ¿qué nos dice? Con una frase que se la pusimos acá en azul, se las pongo por opción para que la vean. A ver si puedo achicar esto. Acá. Lo que dice la teoría del caos, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede provocar una tempestad en Nueva York. ¿Qué quiere decir esto? Un pequeño incidente en una parte del planeta puede provocar, a través del grado de interrelación que existe entre todos los actores de la economía mundial, una tempestad del otro lado, puede provocar una calamidad económica del otro lado. De eso se trata, que no todas nuestras acciones son independientes del resto, todo está vinculado con el resto del sistema. Es una teoría que desarrolló Ilya Prigogine, un científico belga que murió hace poquito, con lo cual ganó el premio Nobel, que se llamó la teoría del caos. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencia. Ahora, fíjense que en el grafiquito que les pusimos acá arriba, que yo lo bajé, vamos a subirlo de nuevo, en este grafiquito que le pusimos acá arriba, fíjense que las flechas son bidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nuestras acciones tienen un efecto globalizado sobre el resto, influyendo un poco más o un poco menos de acuerdo a cada circunstancia, también tenemos que el resto del planeta va a reaccionar frente a nuestras acciones. Es decir, los efectos o las consecuencias de nuestros actos no son unidireccionales de nosotros hacia el resto, también son bidireccionales. ¿Por qué? Y porque los demás me van a responder. Ahora entre Estados Unidos y China. Viene Trump, que está queriendo actuar como si fuera un emperador de todo el planeta, y dice, le voy a subir aranceles, rompiendo cualquier tipo. ¿Y qué pasa del otro lado? Y le responden. También le subieron aranceles o le respondieron con medidas comerciales y obviamente la economía mundial se resiente. Es decir, no hay nadie que quede impune de sus propias acciones. Permanentemente estamos teniendo que afrontar los actos que cometemos. Si no, es bidireccional el ejemplo, y es bidireccional a nivel global. Por eso se llama globalización. Si tenemos un escenario como había, por ejemplo, durante la época de la Guerra Fría, en donde los países de la órbita comunista se movían entre sí, bueno, estaba circunscrita a mi grado de relaciones de aliados, o en la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de que tenemos una economía global, esa interacción afecta a todo el planeta completo. Bien, vamos a bajar un poquito porque este sistema, donde todos interactuamos con todos, se llama globalización, como les pongo acá, y hay que abordarla desde una perspectiva. La primera es la globalización productiva, que va por una vía, y la otra es la globalización. Claro, la globalización productiva y financiera no es que sean cosas diferentes. La globalización productiva y la globalización financiera los separamos a los efectos analíticos. En realidad es las dos caras de una misma moneda. Estamos hablando de lo mismo. ¿Se globaliza o no se globaliza? Pero hay una faceta productiva y una faceta financiera para abordarla por separado. De hecho, acá hoy, sobre todo en lo financiero, les vamos a hacer una introducción. Después vamos a expandirlo en la clase que viene, en donde vamos a trabajar muy pormenorizadamente algunas características de la globalización financiera. Hoy lo vamos a introducir al tema nada más.
En la globalización productiva, que es la primera parte que tenemos acá, vamos a analizar primero su definición. Vamos a entender por globalización productiva en donde cualquier agente económico a nivel de una economía globalizada tiene como característica que toma como mercado a todo el planeta y toma como lugar de producción a todo el planeta. Es decir, lo que produce es una deslocalización del proceso productivo y del proceso comercial. Yo mercado para todo el mundo y busco la forma de producirlo utilizando el mundo como factoría. O sea, no razono en base al país a donde estoy ubicado. Si yo tengo una planta en Argentina o soy un empresario argentino, yo no voy a pensar el mundo desde el punto de vista de mi mercado es el argentino. No, lo que se busca es ver el mundo como mercado. ¿Por qué? Y porque tengo que competir en este escenario. Y en segundo lugar, no voy a pensar que voy a fabricar desde Argentina para venderlo al resto del mundo. No, voy a ver cómo voy a aprovechar las formas de sacar ventaja en las distintas situaciones que tengo para producir el resto del planeta. Por eso se llama deslocalización productiva, porque se produce una desvinculación entre el país de origen y la fabricación de los bienes. Incluso ni siquiera se hacen todos juntos. Vamos a ver ahora el objetivo de esto, ¿cuál es? Acá se lo pusimos en azul, maximizar las economías de escala aprovechando los costos marginales decrecientes. A ver, lo hemos explicado en otra parte del curso, sobre todo cuando vimos la cuestión de la política económica. ¿Qué quiere decir costos marginales decrecientes? Quiere decir que cada unidad que yo voy a producir adicional me sale más barata que la anterior. Mi costo marginal es el costo de la última unidad producida o de la próxima unidad producida. ¿Eh? De como lo quieran enfocar, es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi próxima unidad va a salir más barata que la anterior. Pero esto solamente se logra en una escala monumental de producción. Cuando lo veíamos entre países, a principios del siglo XX, esto nos generaba una competencia imperialista entre países para conquistar mercados internacionales porque todos tenían una capacidad productiva mayor a lo que su mercado local podía absorber. Esto derivó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Cuando terminan estas guerras, estudiamos en la clase de política económica que se diseñó en Estados Unidos la política del melting pot, que era recalentar la economía, recalentar la demanda agregada a través de la sociedad de consumo y programas de bienestar social, usando el Estado como tracción con políticas keynesianas para asegurarse que la demanda alcance la oferta. ¿Por qué? Capacidad instalada mayor a lo que el mercado americano podía comprar, y no solamente esto se hacía para Estados Unidos, sino que encima se exportaba. Pero claro, Europa venía destruida. Cuando Europa se recompuso y aparecen otros actores, este fenómeno empieza a tocar techo. Entonces se produce una crisis, que fue una crisis en muchos sentidos, pero que voy a admitir que hay más alumnos acá. Se produce una crisis que fue la crisis de los 70, en donde se desbordó el petróleo en materia de precios, pero también se dispararon los salarios, el costo de todas las materias primas. Es decir, fue una crisis fue inflacionaria en todo sentido y le llevó a las potencias del primer mundo a tener que replantearse el esquema productivo. Esto, como ya vimos, dio origen a lo que se llamó la revolución conservadora. Esta revolución conservadora que se planteó con el liderazgo de Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, sobre este tema vamos a volver en un minuto, es lo que empezó a dar lugar a abrir el escenario hacia lo que es la globalización productiva. ¿Qué es lo que se busca en la globalización productiva? Maximizar las economías de escala, es decir, producir a escala mundial. Ahora, en vez de que los países se maten entre sí en guerras imperialistas a ver quién produce más que el otro, lo que se hace acá es, desde el punto de vista del capital, diseñar la producción
haciendo que se logre producir aquello que cada país tiene más barato, cada país tiene mayor capacidad productiva, porque no necesariamente tiene que ser más barato, por ahí es más eficiente, por ahí tiene mejor calidad, por ahí tiene una capacidad que otro no tiene, tiene una habilidad desarrollada que otro no tiene, al menor costo posible. ¿Y cómo se puede hacer al menor costo posible? Produciendo a escala global. Entonces, si yo quiero hacer un auto, por darles un ejemplo, ese auto no lo voy a hacer en un país del mundo, no voy a decir, no, Argentina va a ser el mayor productor de autos del planeta, como así lo con la General Motors o la Ford en la década del 40. No, ahora una empresa lo que hace es, bueno, me fijo a dónde me conviene fabricar las cubiertas, a dónde me conviene fabricar la caja de cambio, a dónde me conviene hacer el chasis, a dónde me conviene el motor, a dónde me conviene comprar los vidrios y en dónde lo ensamblo. Y después de todo esto empiezo a pensar a dónde me conviene facturarlo. Entonces se razona el sistema de una forma tal que voy a hacer un pedacito de ese auto en cada parte del planeta. Y después lo termino de ensamblar en otro y lo vendo en otro. Esa manera me genera que cada partecita que yo hago, la hago por separado, en un país distinto, pero lo hago a escala mundial. Entonces, ese pedacito que hago, lo hago al menor costo posible que se pueda tener, porque maximizo la economía de escala y mis costos marginales son los más baratos del planeta. Con lo cual logro el mayor nivel de ahorro de costos que se pueda tener. Este es el objetivo de la globalización productiva. Entonces, cuando yo hago esto, se produce un fenómeno que es el de la deslocalización total. Se da el ejemplo que le puse, a ver, vamos a mostrárselo con un ejemplo. Bueno, las consideraciones que tengo que tener. Acá les ponemos las consideraciones que tengo que tener. En primer lugar, ¿cómo se hace para elegir a dónde producir? Le pusimos un catálogo de 10 ítems, 10 no, 9 ítems que tienen que considerar básicamente. Esta es una lista elástica que se puede achicar o agrandar de acuerdo a lo que tenemos que considerar específicamente. Pero en primer lugar, lo primero que miro es, considero geográficamente en dónde tengo la calificación de mano de obra más adecuada para hacer lo que yo tengo que hacer. Porque no cualquiera puede hacerlo. Vieron que cuando estudiamos desarrollo económico, estudiamos un fenómeno que es el capital humano. Entonces, yo quiero fabricar teléfonos de avanzada, o quiero hacer inteligencia artificial, o quiero hacer maquinaria especializada. Yo no puedo ir a un país de analfabetos, porque mano de obra calificada que sepa manejar tecnología, porque voy a desarrollar un capital que vale miles de millones de dólares. Por lo tanto, tiene que manejarse adecuadamente y no cualquiera lo puede hacer. Pero una vez que tengo ubicada a dónde tengo esa mano de obra calificada, la segunda consideración es qué mano de obra calificada es la más barata. ¿Por qué? Porque a igual calificación empiezo a buscar precio. Entonces, me conviene hacerlo en Estados Unidos, me conviene hacerlo en Francia, o me conviene hacerlo en Vietnam o en China. Obviamente, como vamos a ver a lo largo de este segundo cuatrimestre, hay un trasvasamiento desde los países occidentales hacia los países del sudeste asiático de la producción industrial. ¿Por qué? Porque los países del sudeste asiático han desarrollado mano de obra altísimamente calificada, dedicado a producir baratija, han capacitado su mano de obra, pero con salarios infinitamente más baratos que lo que paga Occidente. Entonces, los empresarios que lo que pretenden es ganar dinero, lo que hacen es hacer un trasvasamiento de su producción de cualquier país occidental hacia los países del sudeste asiático. Y esto es una de las claves de la globalización. Nosotros nos preguntamos 2 millones de veces por los procesos políticos que hay en Occidente. Yo te lo voy a ayudar a entenderlo. ¿Por qué? Porque Occidente había desarrollado una, no solamente en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en todos lados, una clase media poderosa. ¿Qué es? Es movilidad social ascendente. Era gente que antes eran obreros, trabajadores, que trabajaban por el sándwich y la coca con salario mínimo, y ahora resulta que lograron avanzar en la sociedad porque sus países habían desarrollado tecnología, capital humano y obviamente de vivir en una choza y sobrevivir sin llegar a fin de mes, lograron tener un auto,
de educar a sus hijos, tener una casa, pagar una hipoteca, tener un sistema jubilatorio, tener un sistema de salud y alargar su vida. Bien, pero todo esto va a parar al costo de las empresas, chicos. Esto no sale gratis para un país. Es decir, mantener una mano de obra de clase media calificada cuesta determinado nivel de costo salarial por hora, que cuando yo lo comparo contra lo que pueden pagar los chinos o los hindúes, es el 5% lo que pagan los chinos, los hindúes, lo que pagamos en Occidente. Entonces, a un empresario le decís, si va a obtener el mismo resultado en China que en Estados Unidos, que vale $5.000 la hora, y se van corriendo a China. No lo piensan dos veces. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo algo que vamos a estudiar un par de clases más adelante. Se aplica un concepto de remuneración a los factores productivos que se llama el teorema de Hess-Keroling, en donde si hay un trasvasamiento productivo, va a mejorar la remuneración de los factores productivos del país donde yo localizo la producción. Por ejemplo, me lo llevo a China. Y va a empeorar el país que pierde la producción. Entonces, los chinos van a mejorar. Hace 30 años ganaban $300 por año, ganan cerca de 10.000. Entonces, obviamente, los chinos mejoraron su condición de vida. ¿Y quién empeoró? Y obviamente empeoró Occidente. Entonces, ¿qué ocurre con Occidente? Tenemos un montón de gente resentida porque pierde, ve que se les escurre el futuro. Se consideran de una clase social y tienen tensiones de esa clase social, que es la clase media, pero perdieron su capacidad de poder generar recursos. ¿Por qué? Simplemente porque la producción industrial se fue a otro planeta, a otra parte del planeta. Y esto es un problemón que tiene que resolverse, que es parte de lo que juegan estas reglas de la globalización. Y esto no lo piense que es casualidad ni es una regla del mercado. Como vamos a ver en 5 minutos, se articuló un sistema destinado a que sea así, para que se maximice la ganancia de los grandes capitales. Bueno, seguimos considerando los puntos a tener en cuenta. A ver, les decía, se considera la mano más adecuada a donde lo ubico geográficamente, se fueron a China. El otro concepto, se considera geográficamente donde van a pagar la menor cantidad de impuestos para la actividad desarrollada. Obviamente, no solamente en China pagás menos sueldo, sino que no te cobran nada de impuestos. Estás en el paraíso. Y en muchos lugares es así. En cambio, donde hay un estado de bienestar, hay que pagar las cargas sociales, hay que pagar la jubilación. En China no se paga nada de todo esto. Después está el otro concepto, las políticas arancelarias y las regulaciones cambiarias de cada país. Obviamente, si yo voy a deslocalizar la producción, tengo que poder mover la mercadería adentro y afuera del país. ¿Y por qué? Y porque mi propia empresa está operando en 10 países a la vez. Es decir, estoy haciendo un auto, voy a hacer una cosa en China, otra en Vietnam, otra en Argentina, otra en Brasil, otra en México, y entonces obviamente tengo que entrar y sacar mercadería. Las regulaciones arancelarias son fundamentales. Si los países me ponen aranceles altos para entrar y sacar mercadería, no me conviene ir a ese país. Y si no me dejan sacar los movimientos de divisas para pagar importaciones, un cepo, tampoco me conviene ir a ese país, entonces me escapo de ahí. Que es lo que se discute en países con los que tienen los problemas que tiene Argentina. Cuando vos tenés problemas de este tipo, el esquema de la globalización te juega en contra. Después está la disponibilidad de materias primas baratas. Obviamente, esto es una cosa que se discute. Después hay que ver qué valor agregado le das. Por ejemplo, Argentina está llena de litio. Si vos tenés litio, obviamente una empresa que quiere fabricar autos eléctricos le convendría tener la planta en Argentina. Le convendría tener por lo menos la fábrica de baterías de litio en Argentina. ¿De qué hacemos? Sacamos el litio en crudo y lo mandamos a otros países. Las automotrices que hacen se chupan el litio de Argentina. Si ustedes van a ver los yacimientos de litio en la Argentina, son todos los automotrices, se las entregaron directamente. Y no es un tema de este gobierno ni del anterior, ya hace de la época de Cristina que viene así. Entonces las automotrices como Toyota, Ford, Tesla, se llevan el litio. Y no, vos querés ir a comprar litio y no te lo venden, se lo quedan ellos. ¿Por qué? Y porque se aseguran el abastecimiento de materia prima a escala global. El 80% de las reservas de litio del mundo están entre Argentina, Bolivia y Chile. Se llama el triángulo de oro del litio.
Y ahí están todas las reservas de litio del planeta. Entonces, la realidad, los autos eléctricos o los rendimientos de baterías de alta calidad funcionan en base al litio. Y esto es, les doy un ejemplo cualquiera, pero podemos hablar de cualquier cosa. Entonces, ¿en dónde voy a buscar una planta de autos eléctricos? Y donde haya litio, lo que más conviene. Pero no es lo único que tengo que mirar. Tengo que mirar los impuestos, tengo que mirar la ubicación geográfica respecto a otros mercados, tengo que mirar el costo de la mano de obra. Todo esto juega. Después viene, obviamente, el régimen legal de propiedad y disposición de dividendos. ¿Qué pasa en Argentina? Tenemos cepo. El gobierno dice, yo levanté el cepo. No, no levantó nada. ¿Por qué? Porque los dividendos de las multinacionales no te las podés llevar a tu país de origen. Entonces el cepo está. Si no podés disponer los dividendos, tenés cepo. Vos vendelo como quieras. Vendé 20 programas de televisión diciendo levantaron el cepo, pero nacional y quiero mandar mis dividendos a mi país de origen, no me dejan en la Argentina. Y la realidad es que esta es la única verdad. Ahora, entonces, ¿alguien va a venir a traer plata acá? No, no lo van a traer mientras esté a esta disposición. Después está el costo de infraestructura de cada país, puertos, rutas, ferrocarriles, electricidad. Todo eso tiene que ser lo más barato que se pueda. Todo eso se tiene en cuenta. Es productividad total de los factores, chicos. Esto ya lo estudiamos. Un país que tiene un costo tan alto. En Argentina, por ejemplo, sale más caro llevar un camión de Mendoza al puerto de Rosario que del puerto de Rosario a París o a cualquier puerto europeo. ¿Por qué? Y porque acá tenemos que pagar peaje carísimo, vienen por ruta y no por ferrocarril. Los puertos tienen un calado muy bajo, hay que esperar mucha cola. Cada día de espera en un barco vale fortunas en dólares. Bueno, todo esto son las cosas que se tienen en cuenta al momento de decidir la localización globalizada de una producción. Y obviamente el más importante juega en contra, que es la cercanía a los centros de consumo. Obviamente, si yo le voy a vender al mercado de Nueva York y me conviene estar lo más cerca posible de Estados Unidos, si yo estoy en otra parte del planeta, el costo del flete es muy alto. Bueno, todo este combo de cosas se analizan en conjunto y así se decide dónde se localiza cada parte del proceso productivo. Pero esto no se analiza para hacer un producto, se analiza para hacer una parte de ese producto y hacerlo en forma globalizada. Quiero que entiendan. A partir de acá, vamos a entender una característica de este sistema. Desde que bajamos, se me pierde la flechita. A partir de acá le voy explicando. Eso pues mírenlo tranquilo, no quiero perder tiempo con esto. Se puede producir un fenómeno, como les decía recién, voy a dar este ejemplo, que es el del... a ver, vamos a decirlo literal, un automóvil. Un automóvil. Yo puedo hacer el diseño en los Estados Unidos. Para hacerlo el auto voy a usar tecnología japonesa. Voy a traer un chasis que lo estoy haciendo en China. Voy a traer un motor hecho en Alemania con una caja de cambios hecha en la Argentina y autopartes brasileñas y cubiertas que vienen de Vietnam. Finalmente lo ensamblo en México. Y esto no es nada. Al momento de facturarlo, lo facturo en un paraíso fiscal para que las ganancias, no tener que pagar impuestos a las ganancias y moverle los dividendos como quiero. Esto es un ejemplo de cómo se hace hoy una producción a escala global. Entonces, ustedes piensen, cuando se discute el tema de Tierra al Fuego, este tipo de cosas, no es ajeno a lo que está pasando. Es en todos lados se maneja así. Ese es el cual opera el mercado internacional, pero obviamente la ventaja que vos tenés cuando operás así es que la ventaja la tenés si operás a escala global. Tenés que ser parte de un sistema que funciona de este tipo. Ahora, razonemos por un momento qué le queda a un productor local, un tipo que tiene una pyme, o un tipo que tiene una empresa que quiere fabricar un auto en Argentina, no tiene ninguna chance para competir en costos con el sistema globalizado. Aquellos que controlan el sistema global son los que tienen los costos más bajos del planeta porque producen a la escala máxima que se puede hacer y tienen los costos marginales decrecientes más bajos que se puedan tener, utilizando las ventajas comparativas de todas las partes del planeta para hacer cada parte de este auto. En cambio,
Si un tipo está en la Argentina y tiene que competir, o en Brasil, o en cualquier país del mundo, hacer el auto entero con bienes locales, es prácticamente imposible. No puede competir en costo. Entonces, ¿qué ocurre? Los que no tienen, los que no tienen esta capacidad de globalizar su producción, les quedan dos caminos nada más. ¿Eh? O ser parte de la cadena de valor extendida del sistema globalizado o explotar economías de nicho. Eso es lo que le queda a una pyme o una empresa pequeña en un sistema global. ¿Qué es esto? Esto lo tienen que estudiar en otras materias, pero se lo voy a mostrar acá con un grafiquito. Acá le pusimos un grafiquito de lo que es una cadena de valor extendida. En una cadena de valor extendida, yo genero valor económico, como concepto empresarial. ¿Qué es el valor económico? Reducir costos y generar más beneficios para las empresas y los accionistas a los cuales represento. De esta manera, cuando yo trabajo para generar este valor agregado, yo, gran parte de esto, trato de contratarlo también fuera de la empresa. Si no todo lo voy a hacer adentro de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene costos fijos con esto. Mi idea es ganar más plata, no tener autonomía productiva. Entonces, si mi idea es ganar más plata, me tengo que sacar la mayor cantidad de costos de... Para sacarme la mayor cantidad de costos de fijos, ¿cuál es el principal problema que tengo? Los costos fijos. ¿Y cuál es el principal costo fijo? Y el costo del stock, chicos. Muchos de los stocks que tenemos, plata parada. Nosotros en Argentina a veces que vivimos un proceso inflacionario, no lo evaluamos correctamente. ¿Por qué no lo evaluamos? Y porque si yo tengo mercadería y la mercadería está subiendo de precio todos los días y me conviene tener stock, pues si no me estoy si tuviera los pesos me estaría descapitalizando. Pero en otros países, en otras partes del planeta, donde no se vive con la inflación que se vive acá permanentemente, tener stock es tener capital parado, porque ese capital estaría colocado en bonos, en acciones, o cualquier cuestión especulativa y estaría generando dinero. Todo stock es dinero parado en un galpón. Entonces es costo fijo. ¿Por qué? Y porque tengo un costo de oportunidad por ese dinero parado. ¿eh? Entonces, lo que hacen las multinacionales es buscar lo que se llama terciarización del proceso productivo. Esto significa abrir su cadena de valor. De ahí aparece el sistema de cadena de valor extendida. Hago que otros proveedores se encarguen de abastecerme justo a tiempo, es decir, just in time. Me producen y me entregan para cuando yo necesito el proceso productivo. Por ejemplo, yo tengo que hacer tuerquitas para poner en una máquina, no voy a fabricar mis tuerquitas, se las voy a comprar a otro. Y ese otro me las tiene que entregar cuando yo las necesito, justo en el momento que lo voy a necesitar. De manera que de esta manera le paso al tercero terciarizado, ¿qué quiere decir? A que me va a fabricar las tuerquitas y el que me las va a proveer, le paso el costo fijo a él. Yo no me como el costo fijo. Y no se lo pago tampoco. Entonces le mando ese problema. De todas maneras, a ese si no le sirve no lo hace, pero aún así le sirve, lo toma. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo laburar para una multinacional? Sí, puedo laburar, pero como proveedor. Entonces, ustedes se fijan, la gran mayoría de las pymes industriales en el país forman parte de la cadena de valor extendida de las multinacionales. Por ejemplo, las autopartistas. Por ejemplo, acá tenemos el Mercosur, gran parte de la producción va al Mercosur. Muchas autopartistas argentinas laburan para una cadena de valor extendida que no solamente tiene como destino a la Argentina, sino al mundo, y que se hace como plataforma de lanzamiento del Mercosur. Por ejemplo, las cajas de cambio. Entonces, a partir de acá, vos sos parte de esa cadena de valor extendida. De hecho, Argentina, como ya lo dije en otras clases, es el país que mejor desarrollado tiene en el planeta los sistemas de transmisión de automóviles. ¿Qué quiere decir? Las cajas de cambio. Por eso puse el ejemplo caja de cambio hecha en Argentina. Porque cualquier caja de cambio que compres en el mundo, la mayoría se hacen acá. Somos el mejor país del planeta para fabricar cajas de cambio. Entonces, ahí tienen un ejemplo. Cadena de valor extendida. Entonces, en ese caso, la empresa se desliga, terciariza una parte de su cadena de valor. Y la cadena de valor, les quiero recordar, es lo que se llama el hard business,
yo tengo un negocio central que defiendo y ese negocio central lo puedo fabricar yo mismo, como por ejemplo hace Volkswagen en su planta de Alemania, o puedo abrirlo al resto del planeta. No todo el mundo hizo apertura de la cadena de valor. Por ejemplo, en Volkswagen, la empresa fabrica hasta la salchicha que le da a sus empleados, pero es una excepción. En la mayoría del planeta funciona con el concepto de cadena de valor extendido. Y el otro concepto es lo que se llama economía de nicho. Esto es importante que lo entiendan. El otro concepto es la economía de nicho. Acá les puse un ejemplo. Es una estrategia de nicho, una economía de nicho. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo competir de frente contra una multinacional. No tengo manera porque la multinacional tiene los costos a nivel mundial reducidos al mínimo posible, aprovecha al máximo su economía de escala. En cambio, una pyme no está en condiciones de hacer eso. Ahora, ¿qué puede hacer la pyme? La pyme se puede refugiar en un pedacito del mercado que una multinacional no le conviene por los costos de entrada que tiene o porque tiene que desplazar una pyme que ya está instalada. Es preferible ser cabeza de ratón que cola de león, dice el dicho. Bueno, de eso se trata. Si siempre se ponen ejemplos, los alfajores Capitán del Espacio se venden en la zona sur, ninguna multinacional viene a desplazarlo, acá no tiene manera. Y el tipo no quiere expandirse, el dueño, porque dice, si me expando me fundo. Y tiene razón, el 90% de las pymes se caen cuando quieren romper su economía de nicho. ¿Y por qué? Y porque no les da, no pueden competir, se terminan convirtiendo en líquidas, no se puede competir contra un gigante, vas a perder. Vos si chocas contra un medio de frente con una moto, te la vas a poner. Bueno, esto es lo mismo. Por eso que muchas pymes se especializan. Acá le pusimos un ejemplo, qué sé yo, le puse uno, medias para diabéticos. Si las grandes empresas no se meten acá, es una cosa especializada, por ejemplo, a donde las pymes se apropian de un segmento que ninguna multinacional entra. Ahí tienen el concepto de cómo opera. Ahora bien, tenemos que entender que a pesar de todo esto, el mercado igual está segmentado, por más que sea globalizado. ¿Qué quiere decir? La segmentación significa adecuar el producto a los gustos de cada consumidor. Y desde el momento que está la electrónica y la microelectrónica, uno tiene lo que se llama producción flexible, que es un concepto que nació en la década del 80. Los robots ya no son como funcionaban en la década del 70, en donde tenía que poner una máquina para cada producto distinto que iba a hacer. Ahora, con una sola máquina la programo y esa máquina es flexible y me puede hacer 20 tipos de productos distintos. Yo le digo lo que quiero y la máquina lo hace. Por eso es que se llama producción flexible. Entonces, los tiempos muertos se disminuyen. Pero esto que me permite usar este concepto a escala globalizada igual. Entonces, lo que se tiende a hacer en general es tener una marca paraguas que abarca todo, se tienden a estandarizar las marcas del planeta con determinados perfiles diferenciales para cada país. El que yo voy a vender en Argentina tiene un gusto, el que voy a vender en Estados Unidos tiene otro. Olvídense. Por eso acá les pusimos un ejemplo con un mapita a propósito de cómo la hace, pero les ayuda como ayuda de memoria a recordar que conviene globalizar las marcas e instalarlas. ¿Por qué? Y porque hay un costo de marca que lo tiene. Entonces, ustedes van a ir a cualquier parte del planeta y se van a encontrar con una estética similar, aunque los productos suelen tener distintas variaciones. Por ejemplo, un caldito Honor en Argentina tiene un sabor y en México tiene otro. Y qué picante es el de México, no se da una idea de la diferencia. Cada uno tiene su idiosincrasia, pero la base es la misma, le van haciendo variaciones, nada más. Y eso son técnicas de mercado, pero que son globales. Básicamente, concepto de cómo se maneja la globalización productiva. Ahora les voy a hacer algunos agregados cuando lo ensamblemos con la globalización financiera, que es el próximo paso que tenemos que ver, la globalización financiera. Miren, la globalización financiera se basa en la libre circulación de capitales a lo largo de todo el planeta, pero no es tan simple, no es solamente eso. La globalización financiera empezó básicamente en la década del 80
cuando asumen el poder político Ronald Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Jacques Chirac en algún momento más tarde en Francia, Helmut Kohl en Alemania, es decir, han producido un proceso llamado revolución conservadora. ¿Por qué? Porque como ya vimos, el modelo keynesiano en los 70 y había que hacer algo para salir de la crisis de los años 70. Entonces, obviamente, empezó un proceso de cambio. Ese proceso de cambio vino de la mano de las desregulaciones financieras también. Después vino lo productivo. Primero empezó por lo financiero, que empezó en Estados Unidos. Estados Unidos, con la política de Ronald Reagan, lo vamos a estudiar un par de clases más adelante, cuando veamos la financiarización, desregula todo el mercado financiero. En primer lugar, la propiedad de los bancos, desregula la entrada y salida de capitales, desregula las tasas de interés, la aplicación de los créditos, retira el Estado del mercado crediticio, libera el tipo de cambio, es decir, genera una serie de situaciones que apuntaba a liberar el mercado de capitales. En los años 90, estas mismas reglas se le empezaron a poner al resto del mundo. Y un inglés llamado John Williamson creó un concepto, porque esto vino de negociaciones que se fueron haciendo, que se llamaron los consensos de Washington o el Washington Consensus, que son recomendaciones impuestas, te diría casi obligatoriamente por los Estados Unidos, al resto del mundo. ¿Por qué? Porque en los años 90 había una particularidad. En 1989 se cayó el muro de Berlín y en el año 92 se... Por lo tanto, esto significaba que se terminó el problema del comunismo y de la Guerra Fría. Entonces, a partir de ahí, Estados Unidos impone un modelo global ¿eh? Que de regulación, a donde dice solamente existe el mercado, solamente existe el mercado. Es más, hay toda una teoría con un libro que decía el fin de la historia y el último hombre. ¿Por qué el fin de la historia? Porque Hegel, que fue un gran filósofo, había escrito un libro que llamaba Lecciones sobre filosofía de la historia. Y Hegel decía que el hombre condiciona el mundo con su pensamiento. Es decir, nosotros creamos la realidad con lo que pensamos, con nuestras creencias, con lo que nosotros entendemos que es nuestra verdad. Por lo tanto, la historia de la humanidad es la historia de sus ideas. Cuando yo creo que las cosas diferentes, esa realidad cambia. De hecho, Hegel era tan extremista en esto que decía, te convertirás en lo que piensas, para que tengan una idea. Bien, en un punto determinado en la historia del pensamiento de Hegel, dice el hombre va cambiando sus determinadas visiones de la vida, del mundo, de lo que es, hasta que consigue identificarse con un espíritu absoluto. En ese punto, el hombre se da cuenta que las ideas lo limitan y ahí logra fusionarse espiritualmente con Dios. Entonces ahí se logra el espíritu absoluto. Es en ese punto el hombre es libre, porque rompe las cadenas que dan las ideas y consigue la libertad. Bien, a eso lo llama el fin de la historia, porque no hay más pelea de ideas, no hay más historia. Bueno, ¿qué es lo que dice Francis Fukuyama, pagado por el gobierno de la CIA, en Harvard? Plantearon, obviamente, que al caerse el comunismo se terminó la dicotomía entre el capitalismo y el comunismo y no hay más lucha de ideas, solamente hay una sola idea, la del mercado. No hay más que discutir, no hay más historia. Lo que ocurre después de la década del 80 y del 90 en adelante se llama la poshistoria. Y este es el concepto que trata de introducir como lavaje de cerebro en todo Occidente. Hace 30, 40 años esto, es una discusión viejísima, pero que condicionó las universidades de todo Occidente durante mucho tiempo, antes que se le dediquen a atacar a los árabes. Después encontraron otro enemigo, que son los árabes. Eh, Siempre hay un enemigo que encontrar acá. Ahora bien, y después la vuelta después vuelve. La cuestión es que a partir de este concepto, vamos a
Eso de Washington es un decálogo decálogo, pues son 10 recomendaciones que plantea, se las voy a marcar una por una, presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? No más déficit fiscal. Segundo, no sé si le suena, ¿no? Prioridades del gasto público de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructura. ¿Qué está diciendo? Retirar al Estado de la producción de petróleo, de acero, de gas, de carbón, de todo lo que pueda generar los costos básicos de una economía. Dejáselo al sector privado. Obviamente, les aclaro, el que maneja esto maneja la formación de precios de cada economía. Si yo te pongo en manos de un monopolio privado el costo del petróleo, y te lo van a cobrar lo más caro que puedan, porque son un monopolio, están para ganar plata. Y obviamente, si vas a vender la energía lo más caro que se pueda, ese país no va a poder fabricar nada. Y toda la guita se la queda el que saca el petróleo. La idea que le haga el Estado es que permita generar una cadena de valor detrás del costo barato del petróleo, ¿no? Que es algo que hoy ni siquiera se pone en las agendas. Después aparece reforma fiscal, encaminada a buscar bases imponibles amplias, marginales moderados. Esto es muy sencillo. Baja los impuestos y cobrarle a más gente. ¿Qué quiere decir? Bases fiscales amplias quiere decir poner impuestos al consumo. ¿Cuántas empresas hay en Argentina? Re poquitas. ¿Cuántos habitantes hay? 47 millones de habitantes. Obviamente, cobrarle a los 47 todo lo que pueda y a las empresas todo lo que menos puedas. De eso se trata. De eso van a ver que ahora se va a discutir. Cuando haya que discutir una reforma fiscal en el país dentro de un par de meses, después de octubre seguramente se va a poner arriba de la mesa, van a ver que van a ir sobre impuestos a los consumos que los van a mantener, pero van a ver cómo van a bajar los impuestos a las ganancias. Después viene liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés. Es lo que le decía recién, en movilizar todo lo que se pueda desde el punto de vista de entrada y salida de capitales y permitir que los intereses fluctúen libremente. Tipos de cambio competitivos, sí, liberalizar, flotar la moneda, dólar flexible, no dólar estable, no dólares con tipo de cambio fijo, sino fluctuación de la moneda. Esto es algo que Estados Unidos, ellos mismos tuvieron que adoptar a partir de 1976, cuando no pudieron sostener su precio más de ningún tipo. Ellos devaluaron en el 71, vamos a ver la clase que viene, cuando no pudieron sostener el sistema de Bretton Woods, y ya en el 76, en el Fondo Monetario, se acordaron las reglas de Jamaica, que es justamente esto, la libre flotación de monedas entre sí. Después viene la liberalización comercial, entrada y salida de mercadería, bajar en serie, eliminar las cuotas de importación, que se venda todo o se compre todo sin restricciones. Después viene inversión extranjera directa, permitir la inversión extranjera en tu país, del tipo que sea, sin pensar en recursos estratégicos. Privatizaciones, retirar al Estado, eliminar empresas públicas, lo que le decía al principio, que es lo que se está haciendo ahora, desregular todo lo que esto también hay que desregular muchas cosas, pero las desregulaciones, las regulaciones a veces funcionan para proteger a los consumidores. Y obviamente, por ejemplo, una regulación es el precio de una prepaga. Si yo desregulo el precio y me van a cobrar lo que quieran, obviamente los monopolios, la salud tiene una demanda inelástica, porque si no consumís salud te morís, te van a cobrar lo que quieren porque tienen en sus manos. Entonces el Estado interviene, pero el Estado no es alguien ajeno a la sociedad. El Estado es la sociedad organizada, que le pone un límite a otra parte de la sociedad que es la que tiene el poder monopólico de algo. Entonces, obviamente es parte de un proceso político. Cuando los que tienen ese poder monopólico toman el control del proceso político, lo aplican a su favor desregulando, para poderse abusar del resto. Y después está la garantía de los derechos de propiedad. Es decir, esto es algo que en el capitalismo es fundamental. Si yo te doy un derecho de propiedad, te tengo que respetar. Si no, no te lo doy. Prefiero que sea del Estado en ese caso. Pero una vez que te lo di, te tengo que respetar.
Son reglas de juego del sistema capitalista. Bueno, acá estos son los 10 principios del consenso de Washington sobre el cual se empieza a organizar la economía mundial empujada por los Estados Unidos en la década del 90. Estos fueron básicamente los gobiernos de George Bush, padre, y de Bill Clinton, los que empujaron esta globalización. Este sistema basado en estos principios, libre mercado, libre comercio internacional, reducción de aranceles, privatizaciones, desregulaciones, libre circulación de capitales, tipos de cambio libre, tasas de intereses libres, retiro del Estado, privatizaciones, se lo aplicaron a todo el mundo como norma. Si vos querías negociar con los Estados Unidos, que te compren, tenías que hacer esto. Y así funcionaba, son las reglas que se impusieron a partir de los 90. Ahora, esto funcionó alocadamente, quiere decir, en forma descontrolada, hasta la crisis del 2001. La crisis del 2001 no se dice por la Argentina exclusivamente. La Argentina tuvo una crisis terminal en el 2001, nos explotó la deuda externa en la cara, explotó la convertibilidad en la cara de nuestra sociedad y tuvimos la crisis más profunda de toda nuestra historia. Sin embargo, esto mismo también ocurrió en otras partes del planeta. ¿Por qué? Porque en el 2001 la globalización financiera entró en crisis a partir del atentado contra las Torres Gemelas. Es decir, cuando volaron las Torres Gemelas en los Estados Unidos con esos dos aviones que chocaron, acá se hizo un replanteo en donde Estados Unidos empieza a ponerle fin a la globalización descontrolada y empieza una nueva etapa en donde se trata de manejar una etapa de crecimiento más regulada por el Estado y con mayor cantidad de controles que es de cuestionable validez porque después terminó la crisis del 2008, crisis que todavía no se resolvió. Lamentablemente todavía estamos en este pantanal y lo vamos a estudiar un par de clases más adelante en forma pormenorizada. Creo que la clase que viene ya vamos a empezar a verlo esto. Entonces, a partir de acá empieza una nueva etapa de globalización financiera. Lo que obviamente ocurre acá es que cuando se aplica una globalización, así como lo que les estoy explicando, el país que emite la moneda es el único que se beneficia de todo esto. Por eso que el gran beneficiario fue Estados Unidos. Todos laburamos para Estados Unidos en este periodo, pero lo vamos a entender mejor cuando yo se los dé en la clase que viene, en la clase de financiarización, que es un esquema con el cual funciona el mercado de capitales en el planeta, que tenemos que estudiar, lleva como una hora entenderlo, así que tiene sus bemoles. Ahora, cuando un país acepta estas reglas de juego financieras que propone Estados Unidos con la globalización financiera, pierde, sobre todo un país chico, pierde la autonomía sobre su política económica. ¿Por qué pierde la autonomía? Porque los movimientos de capitales son demasiado grandes. Entonces, si yo subo la tasa de interés en Argentina, vos fijate hasta dónde pierdo la autonomía. A mí, por cualquier motivo, me llevo a subir la tasa de interés en Argentina el interés va a rendir más que en el resto del mundo. Entonces va a empezar a llover capitales acá. Entonces de golpe empiezan a llover capitales y el precio del dólar tiende a bajar porque están lloviendo capitales. Ahora, estos capitales que están entrando ahora me hacen bajar el precio del dólar. Si mañana algún país del mundo parecido a la Argentina, como puede ser México, Brasil o Turquía o Rusia, se le ocurre no pagar la deuda externa, los capitales que entraron se asustan, ejercen un problema, una conducta muy común en el mercado internacional, se llama flight to quality, sin volar a la calidad, en el cual salen rajando países subdesarrollados que tienen riesgo. Entonces, sin que nosotros hayamos hecho nada mal, primero me llenaron de dólares y en 2 días se me fueron todos los dólares. Yo no hice ni bien ni mal, simplemente viví una montaña rusa. ¿Y en qué termina cuando se me van todos los dólares? En una devaluación. Entonces, un país como Argentina está expuesto a estos vaivenes y obviamente genera inestabilidad sistémica, que es una de las características que tiene este esquema de globalización. Ahora, yo quiero mostrarles, antes de hacer un resumen final, que en un esquema globalizado de estas características, bueno, esto es lo que les expliqué recién, en un... Ay,
Pero es que no puedo bajar. ¿Qué pasa con esto? Acá está. Los países, vamos a ir a este gráfico, los países se quedan aprisionados en un sistema en donde compiten entre sí. ¿Cómo compiten? Compiten entre sí para deteriorar la calidad de vida de sus habitantes. ¿Qué es lo que queremos atraer las inversiones para que cada país se convierta en una plataforma globalizada de producción de una parte de este proceso global de globalización productiva? Entonces, como hacemos eso, lo que hacemos es bajar impuestos, reducir el Estado, bajar salarios, flexibilizaciones de todo tipo. ¿Eh? Permitimos la libre disponibilidad de dividendos, la libre disponibilidad. Sí, conclusión, lo que hacemos es tratar de minimizar la influencia del Estado para hacer políticas que redistribuyan el ingreso, y esto tiende a concentrar el ingreso en cada vez menos manos. ¿Por qué? Porque los sistemas fiscales en un sistema global lo que hacen es bajarle los impuestos a las empresas internacionales. ¿Por qué las empresas internacionales? Porque si yo le cobro impuestos a las empresas internacionales, es sencillo, cierran y se van a laburar a otro país. Entonces estoy extorsionado permanentemente por el cierre de las fábricas. Fíjense, Argentina, con este gobierno empezó a retrasar el tipo de cambio, no le gustó a Nissan, se fue directamente, cerró la planta, dejó en la calle a miles de personas. Mercedes-Benz, la planta de La Matanza, la cerró, se fueron, salieron corriendo de Argentina. Hace más de 120 años que estaban acá. Fue la primera planta latinoamericana de Mercedes-Benz, fabricábamos camiones. Ya no está más. Y simplemente ¿por qué? Y porque especulan producir en otro lado permanentemente. Entonces, vos estás sometido a esto. ¿Y por dónde se ajusta? Por el lado impositivo. Entonces, le tenés que cobrar menos impuestos. De cobrar menos impuestos se quedan. Si le cobras más impuestos, se van. Entonces, estás permanentemente extorsionado. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que el impuesto, que es el impuesto que más redistribuye ingresos, obviamente empieza a favorecer la concentración de la riqueza en manos de los más ricos, porque yo le dejo de cobrar a los ricos para empezar a cobrarle IVA a los pobres, o ingresos brutos a los pobres. Y es así como se empieza a cambiar. Acá les pusimos un estudio que hizo Piketty, que ya lo hemos estudiado a Piketty en la tasa, en los niveles de crecimiento, cuando vimos el coeficiente beta, que lo analizamos en las teorías del crecimiento económico. Esta es un estudio que hizo para varios países desarrollados: Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Alemania y Francia, cada uno con un colorcito determinado. Desde el principio, me parece que no se ve los años acá, a ver si lo podemos hacer ver. Ahí está. Desde principios del siglo XX, desde 1900, fíjense lo que pagaban las grandes empresas: menos del 10% de impuesto a las ganancias. Cuando vino la crisis del 30, fíjense, la crisis del 30, esas tasas se dispararon arriba del 70%, porque no había forma financiera del Estado. Y después, y obviamente durante la guerra, cuando termina la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30 se disparó hasta ahí. Después, cuando vienen las crisis, se derrumbaron. Después de la crisis, vuelven a subir otra vez. ¿Por qué? Y porque viene la Segunda Guerra Mundial y después empieza el estado de bienestar. Con lo cual, desde todo el periodo posterior a la crisis del 30, las tasas impositivas fueron las más altas de la historia del capitalismo. Fíjense que en Estados Unidos el impuesto a la ganancia llegó a ser superior del 90% para las ganancias más grandes, el 80, el 70. Eso es lo que te cobraron en el primer mundo, no eran países comunistas. Estamos hablando de las principales potencias industriales del planeta. Cuando viene la revolución conservadora, a partir de 1980, fíjense el derrumbe que se produce en las tasas que se le cobra a todos estos países. Se empiezan a bajar a niveles del 30%. Bueno, ahora otra vez están bajando de nuevo. Si están en el 25% en Estados Unidos, porque tengan una idea, y lo quieren reducir al 15%. Bueno, esto es la tendencia. Ahora, a medida que esto se fue produciendo, fíjense lo que pasa con la participación en las ganancias. Acá tenemos el mismo esquema para los mismos países.
en donde figura la participación de las ganancias del 1% más rico de la población. A medida que va avanzando el siglo XX y las tasas de impuestos a las ganancias subían, la participación del 1% más rico baja. Del 25%, que estaba a principio del siglo, con alto nivel de riqueza, se llamaba la época dorada de los ricos, después de la guerra no para de caer. ¿Qué significa que no para de caer? Y que obviamente disminuye. Fíjense que fue la etapa de mayor crecimiento, en donde la participación de los más ricos baja en el PBI, pero el PBI sube. En definitiva, los más ricos, por más que participan menos, también se enriquecen. Pero hay una redistribución del ingreso. Esta es la época donde hablamos, si ustedes recuerdan, el coeficiente beta bajaba, bajaba y bajaba, y es acompañado por la mejor tasa de crecimiento de toda la historia del planeta. Tasa de crecimiento del 6% promedio, los 30 gloriosos, como se llamaba. Después de la crisis de los 70, conservadora, y empieza a bajarse la tasa de impuesto a las ganancias a los más ricos, y fíjense los más ricos cómo empiezan a participar de un proceso que en los 80 estaba cerca del 5% del PBI, ahora está en el 10, los que estaban en el 10 pasaron al 20, duplicaron su participación en el Producto Bruto. Y ahora vamos a ver que es mucho más grave con el tema de las ganancias. Bueno, hay un tema, como resumen final, bueno, esto es lo que se expliqué recién, hay un tema como resumen final, que es lo que se llama las crisis sistémicas. Es una de las características que tiene la globalización financiera. ¿Por qué? Y porque es inherente a su propia naturaleza. Depende de las crisis sistémicas. ¿Por qué? Porque con las crisis sistémicas se gana plata. Desde el momento que se liberan, desde el momento que se liberan los movimientos de capitales y los tipos de cambio y se liberan las tasas de interés, el mundo entra en un mercado en donde cualquier desequilibrio va a parar el sistema de precios y se convierte en algo altamente inestable. Con un agravante. Nosotros vimos cuando estudiamos el crecimiento a largo plazo que desde la década del 70 en adelante el coeficiente beta empieza a crecer. Si el coeficiente beta empieza a crecer, el crecimiento empezó a caer. Pero eso no quiere decir que las empresas perdían plata, quiere decir que el coeficiente beta al crecer, crece y el crecimiento baja, entonces esa ganancia que estoy obteniendo no se vuelca a aumentar la producción, se vuelca a especulación financiera. Por eso es que a partir de que se desregula todo, la especulación financiera es el principal negocio del planeta y por día se mueven brutos mundiales en especulación financiera. Entonces, hay una característica esencial. Ningún país por separado puede competir con la capacidad financiera que puedan tener los grandes fondos de inversión o los grandes bancos internacionales. Es decir, un fondo de inversión como BlackRock, que es el más importante de Estados Unidos, Templeton, o puede ser Fidelity, o puede ser el fondo Quantum, son globales. Tienen un PBI, un movimiento diario más grande del PBI de Inglaterra, para que tengan una idea. ¿Qué puede hacer un país como Argentina frente a eso? Nada. Entonces, lo que ocurre es que están todo el día viendo qué desequilibrio se puede producir en alguna parte del planeta. ¿Por qué? Porque con un desequilibrio yo puedo ganar plata. Si yo digo, la Argentina se va a caer y salgo a ponerme en dólares a futuro porque sé que voy a ganar guita con Argentina. Y si Argentina va a reactivar, empiezo a especular porque Argentina va a reactivar. De las dos formas gano. Entonces eso se llama expectativas racionales, que ya lo estudiamos. Cuando el mundo empieza a funcionar globalmente así, los capitales que se mueven son infinitamente superiores a lo que puede hacer cualquier país individual por separado. Por lo tanto, ningún país puede resistir un ataque especulativo. Entonces, con estos ataques especulativos se van generando crisis y crisis, que son las famosas profecías autocumplidas. ¿Por qué? Porque le vuelco tanto dinero a la especulación que le provoco lo que estoy prediciendo. Entonces, desde que se empezó con este sistema, el mundo en los 90 hasta que explotó en 2001, fíjense, una crisis atrás de otra. La crisis
de la libra esterlina en el 92, la crisis de la lira italiana en el 94, la crisis del efecto tequila en el 95. En el 97 todo el sudeste asiático se derrumbó. Todo, Indonesia, Tailandia, Corea, es decir, todas las economías, Filipinas, todas las economías sudeste asiáticas se vieron a pique. En el 98 se derrumbó Rusia y Turquía, en el 99 Brasil, en el 2001 Argentina y Estados Unidos entró la crisis de los .com. Como ven, chicos, este sistema genera una crisis detrás de la otra, es parte de su sistema, de su propia naturaleza. ¿Y por qué? Y porque con cada crisis ganas plata. Las empresas que especulan con una crisis se terminan comiendo el cadáver del país que entró en crisis y ahí ganan mucho dinero. Entonces, ¿por qué? Porque juegan a futuro, se toman en pesos a presente, juegan a futuro, juegan a la devaluación o tienen seguro de cambio y la van llevando. Hay herramientas para trabajar. Por cada una de estas crisis ganan muchísimo dinero, mientras los países terminan hundiendo. Y es acá donde se genera la verdadera concentración de riqueza. Porque con cada una de estas crisis los países pierden parte de su riqueza y los trasladan a los fondos de especulación. Es una forma de extraer excedente capitalista por la vía financiera sin necesidad de explotarte en una fábrica. Se llevan la riqueza como ya tenés. Trabajan sobre todo stock de riqueza. Funciona de esta manera. Entonces, de esta forma, si les sale bien, ganan, porque se capitalizan. Si sale mal para un país, ellos ganan porque también se capitalizan. Y si apostaron mal y les salió mal, hacen como hicieron siempre. Van a tocar timbre al fondo, a la Reserva Federal de los Estados Unidos, o van a tocar timbre al Banco Central. Y entonces ahí viene el rescate financiero de los gobiernos. ¿Por qué? Hay una cosa muy común en la globalización que se llama too big to fall, demasiado grande para caer. Cuando es así, te salen a rescatar. Entonces, cuando te salen a rescatar, ¿quién pone la plata? El Estado. ¿Y quién financia el Estado? Los contribuyentes. ¿Y qué contribuyentes? Y los consumidores, no los grandes, porque ya con la capitalización a expensas del resto. Y cuando se pierde plata, ganan también. Es decir, siempre ganan. Entonces, mientras el resto va perdiendo. Por eso es que en Occidente tenemos tanto deterioro en nuestro nivel de vida y esto da lugar a procesos políticos extremos, ¿ya? Con descrimiento de lo que ocurre con respecto a la política. Es una tendencia que empezó hace 30 años, pero que ahora nos explota en la cara. Evidentemente, es necesario pegar un golpe de timón, pero no lo encuentra nadie todavía la solución. A ver si me queda algo más. El tema del riesgo moral, definirlo, lo vamos a ver la clase que viene. El tema del riesgo moral es que cuando vos ganás plata y nunca vas a perder porque siempre te rescatan, no te importa la calidad de lo que haces. Si estás actuando con responsabilidad o sin responsabilidad. Entonces ahí el sistema se vuelve inestable y lo vamos a ver cuando estudiemos la crisis del 2008, que lo vamos a estudiar la clase que viene. Hoy vamos a cortar acá, chicos, y la clase que viene vamos a concentrarnos más todavía en la cuestión de la globalización financiera. Les vamos a contar un poquito la historia de la moneda global y vamos a analizar el sistema monetario internacional en profundidad y vamos a partir de acá a darle un poquito el escenario de las relaciones de monetarización, de financiarización, de emisión de deuda y demás, que nos da una idea acabada de cómo está el mundo en materia de equilibrios financieros. Voy a dejar de compartir. A ver. Y vamos a sacar la grabación. Recording stopped. Bien. Ahora estoy para contestar las preguntas que no hayan entendido, chicos. Por mi parte está bien, profe. Bueno, listo, entonces. Nos estamos viendo el martes que viene. Gracias, profe. Muy bien. Hasta luego. Ahora, un ratito le subo la grabación. Hasta luego.